bienvenidos a esta entrevista. Tengo el gusto de contar con la presencia de César Piscoya. Gracias, Carmen, y gracias por la invitación. Pero queremos conocer a César Piscoya, ¿no? Porque él es peruano, pero también boliviano de corazón, ¿verdad? Un poquito coméntanos sobre ti, sobre tu trabajo en Bolivia, y bueno, vamos a ir comentando sobre cómo es el nexo que tienes con el ahora Papa León XIV. Sí, yo primero agradezco porque es particular la entrevista en razón a que me encuentro en la tierra que es de mis 3 hijos mayores. Ellos son cochalas, de mi esposa que es paceña, pero bueno, que ya volvió a la casa del padre. Ella falleció hace ya muchos años. Y he trabajado aquí, me he formado también aquí en la Universidad Católica. Yo he concluido mis estudios de teología en el entonces Instituto Superior de Estudios Teológicos. Luego hice la maestría en espiritualidad y bueno, después de eso sí, estuve acompañando a Monseñor Tito Solari, a quien recuerdo con mucho cariño y respeto. Lo acompañé por 15 años en un trabajo intenso, arduo, bello, que fuimos haciendo juntos durante todo este tiempo, animando la vicaría pastoral junto con Padre Federico Torrico como vicario general en ese entonces, Monseñor Luis Sainz y Monseñor Ángel Yelmi, y también el que ahora es obispo, Padre Eugenio Cotter. Fueron años maravillosos. Pero tristemente la muerte de mi esposa me llevó nuevamente a mi tierra. Retorné al Perú, concretamente a Chiclayo. Chiclayo, qué bueno que lo mencionas, César, porque es ahí donde nosotros queremos abordar un poquito este nexo que nos hemos enterado que tienes de muchos años con el entonces obispo Prevotz, luego cardenal, y hace pocos días Papa León XIV. Si nos pudieras comentar cómo es tu relación, cómo fue, cómo inició ese contacto que se traduce en amistad. Sí, cuando yo retorno a Chiclayo, retorno por la invitación que me hace Roberto en diciembre del 2016. Yo tengo un viaje ya programado para visitar mi tierra. Lo hacíamos cada 3 años con mi esposa y mis hijos. Esa vez yo volví solo, ya mi esposa había fallecido, y me encuentro con Roberto. Él manejaba las redes, en ese entonces todavía manejaba las redes, y yo le dejé un mensaje en Messenger. Y esa es una anécdota, porque cuando yo le dejo el mensaje, confieso que quería encontrarme con él, saludarle, y él también, porque conocía de la muerte de mi esposa. Y entonces pudimos encontrarnos a la salida de una Eucaristía en la catedral, era por la noche, en la catedral ahí en Chiclayo, y nos abrazamos fuertemente. Me comparte su sentimiento de pesar, me da unas palabras de aliento, y me dice, pues nos vemos mañana, al día siguiente. Y es allí, al día siguiente, donde él me dice, pues mira, yo casi muy poco reviso las redes, sabes que estoy en el Face, pero muy poco. Particularmente ese día lo hice, pude darte el saludo, pude decirte que me gustaría que nos encontráramos, y pues hoy estamos aquí. Y lo que te quiero pedir, quiero que lo pienses, que lo reflexiones, y él me hace la invitación, que en su momento también me la hizo Monseñor Tito. Quiero que me acompañes en la animación pastoral de la diócesis, quiero que estés cerca de ese trabajo que yo vengo haciendo. Pero dejemos que el Espíritu lo decida. Eso también me gustó mucho, ¿no? Dejemos que el Espíritu lo decida. Consúltalo con tu familia, consúltalo con tus hijos, como yo también se lo mencioné. Mis hijos estaban muy, muy pequeños todavía. El mayor no tenía más que 9 años. Y entonces vuelvo yo a Bolivia, ya después de las vacaciones. Le consulto a mis hijos, les encantó la playa, y por allí de repente yo hice como la orientación para la decisión. Le digo, mira, vamos a estar en Chiclayo, cerca al mar, ustedes ya conocen la playa. Y mis hijos mayores de 9 y de 7 años me dicen, sí, papá, vamos. Y en febrero del 2017 yo retorno a Chiclayo, y allí comenzamos a trabajar con Roberto. ¿Cómo es trabajar desde un estado laico? Es decir, tú eres laico, quizás con formación ya en teología, y como nos has mencionado, quizás tuviste algunos pasos en esa congregación, pero que
la vida te consagró como laico consagrado. Entonces, trabajar con un obispo de mano a mano, que ya tuviste la experiencia en Cochabamba y en tu propio territorio, ¿cómo es esa experiencia? Porque algunos consideran que la iglesia solo trabaja entre ellos, ¿no? Entre el clero y demás, ¿no? Entonces, ¿se da cabida también a los laicos desde ahí? Primero, y hay que reconocer lo que Monseñor Tito Solari hizo. Yo inicio mi servicio aquí en Cochabamba, en la parroquia de Calacala, con el padre Federico, en el 2004, ¿sí? Y cuando me invita a acompañarle en la vicaría pastoral, porque él había asumido esa tarea que Monseñor Tito le había designado, él me dice: Monseñor quiere que nos colabores pastoralmente. Y Monseñor Tito me comienza a involucrar en espacios, como bien lo dices, Carmen, que son propiamente del clero, ¿sí? Las reuniones del clero diocesano que se daban mensuales, las reuniones del clero a nivel de vicarías, el consejo presbiteral, el colegio de consultores algunas veces, en las reuniones de los obispos como obispos, este espacio de equipo de obispos, Monseñor Luis, Monseñor Ángel, Monseñor Tito. Y también constituimos, ya un poco por la experiencia y el camino que yo tenía pastoralmente, porque formé parte de la comunidad de los agustinos, constituimos el equipo arquidiocesano de animación pastoral, el PAP. Y este equipo, que lo lideraba Monseñor Tito, nos encontrábamos por lo menos una vez al mes. Y en ese equipo Monseñor convocó a religiosos, a sacerdotes, a laicos, que yo estoy muy agradecido que cuando me escuchen en este espacio de Fides se sentirán realmente convocados y como parte de esta historia que también la arquidiócesis pastoralmente ha hecho en Cochabamba. Me remito ahora a Chiclayo. Esa experiencia vivida por años aquí en Bolivia con Monseñor Tito Solari, que animamos y acompañamos pastoralmente todas las 70 y tantas parroquias, no sé si ya son más o menos, yo recuerdo 72 tal vez, cuando acompañamos personalmente cada parroquia, cada comunidad, cada grupo, cada movimiento, esa riqueza yo la llevé a Chiclayo. La invitación que me hace Monseñor Roberto, obispo de Chiclayo, es esa: César, ya estás con nosotros y yo quiero brindarte dos pautas, dos orientaciones que no dejaron de ser ajenas a las que ya vivíamos aquí en Cochabamba. Me dice: yo quisiera que animemos la unidad, por sobre todo la comunión. Él, como buen agustino, él quiere que nuestra iglesia se exprese desde la invitación que hace el concilio, la iglesia misterio de comunión. Y entonces él me pide, por sobre todo, la unidad y la comunión, más en el contexto en el cual estábamos, que ya en su momento les hablaré, porque estábamos deseosos de vivir una experiencia iglesia del concilio, pero que no podía darse sino a partir de esta experiencia de comunión. Y a partir de la misma, la segunda orientación: la comunión se expresa corresponsablemente. Esa es una reflexión teológica que en su momento un sacerdote español aquí en la parroquia Santa Mónica nos las compartía, recuerdo, en el ICED. Se me va el nombre, ya me recordaré de él, un padre muy querido, un padre español muy querido, y él nos dice: la expresión de la comunión está en la corresponsabilidad. Y es también lo que me pide Monseñor Roberto en Chiclayo. Necesitamos ayudar a entender a todos que debemos trabajar juntos, religiosos, laicos y sacerdotes. Y constituimos, al igual que en Cochabamba se hizo, los equipos parroquiales de animación pastoral y el equipo diocesano de animación pastoral, porque Chiclayo era una diócesis, a diferencia de Cochabamba, que era una arquidiócesis. Y comenzamos a trabajar a partir de estas orientaciones. Así que eso fue un poco lo que fue haciendo el camino allá en Chiclayo, ¿sí? Perfecto, entonces con todo este recorrido, este trabajo puesto en campo de en ese entonces Monseñor Prevot, ¿no? que ha ido dando sus frutos en el Perú, ¿consideras que ese camino que ha ido elaborando con ustedes, con esta comunión, esta unidad, ha sido lo que le ha llevado a Roma? Wow, Carmen, una pregunta difícil. No, ¿sabes qué? Para Monseñor Roberto, para Roberto, nuestro hermano y amigo también de comunidad,
fue su opción, fue su decisión como buen fraile, como buen religioso, que fueron, si queremos así, dando frutos, ¿no? Porque al principio él es formador en la casa de Trujillo, allá en Perú, formador de los agustinos, fui parte yo de esa experiencia. Luego lo llaman a ser provincial de su provincia, allá en Chicago, pues por lo que él es, una persona muy preparada, una persona muy disciplinada, muy prudente. Luego lo llaman a ser prior general de la orden, ¿sí? Por 12 años es prior general de la orden de los agustinos en el mundo, entonces recorre y conoce todo el mundo. Y cuando a él lo llaman, después de ser prior general, lo llaman a su provincia para acompañar, creo que incluso eran a los teólogos, profesos, se dice, de su provincia, Francisco lo llama para ser obispo de Chiclayo en el 2014, ¿sí? Cuando comienza a ser administrador. Entonces, es el conjunto de todas estas experiencias que lo llevan a ser pastor de Chiclayo, y por supuesto la experiencia de Chiclayo como pastor luego le lleva también a ser invitado a ser cardenal, y ahora mira, León XIV. Entonces es este cúmulo de experiencias, este camino de iglesia y pastoral que él ha hecho, que lo lleva a asumir ahora un pontificado, y por supuesto con el pastoreo de nuestra iglesia allá en Chiclayo, estoy seguro que afina todo lo que luego ahora nos ofrece como pastor de nuestra iglesia. En ese sentido, cuando él ya dejó Chiclayo, ¿lo seguía acompañando? ¿Cómo fue el trabajo que había dejado? ¿O cuál era la relación que tenían después de que ya fue cardenal incluso, ¿no? Con Monseñor Roberto no dejamos de comunicarnos. Él siempre tuvo, seguro que ahora cambia, el número de teléfono de Perú, y por WhatsApp nos comunicábamos. Él ha sido una persona que desde el primer momento que iniciamos el trabajo en Chiclayo, como lo hicimos con Monseñor Tito, nos encontrábamos, conversábamos, compartíamos, no solamente lo pastoral, lo que era estrictamente laboral, si queremos llamarlo así, sino también lo personal, cómo me encontraba, cómo me sentía en esas vicisitudes, en ese trabajo que no es diferente al de Cochabamba, porque tienes que encontrarte con sacerdotes, religiosos e incluso laicos, con una mentalidad que no siempre es la de comunión, que no siempre es la corresponsable, que no siempre es de repente esa iglesia ideal que nosotros deseamos, o esa iglesia de Francisco sinodal. Y entonces en ese compartir y en ese camino, él estaba para orientar y seguir encaminando mi vida como persona, como padre, como profesional, pero también como agente de pastoral, como animador de la Vicaría de Pastoral allá en Chiclayo, ¿sí? Y en esas dinámicas y en esos encuentros, él nunca dejó de orientar y guiar lo que teníamos que ir haciendo. Y creo que esto es clave, porque entonces él como pastor, con estas orientaciones de comunión y corresponsabilidad, no descuidó la misión evangelizadora, que también es promoción humana, y que esto es importante en él, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos que da continuidad a lo que ha iniciado ese proceso, y bueno, y con otras labores más, con el dicasterio para los obispos y demás, ustedes en el último tiempo, sé que te han ido preguntando el último WhatsApp, sabemos que has tenido contactos recientes, pero ¿por algún momento pasaba por la cabeza que podía haber salido de ese cónclave como papa? No, ya seguro escuchaste, leíste los otros tantos comentarios y bellas entrevistas que no tienen sino como objetivo dar a conocer la imagen de nuestro pastor como persona, como pastor, como obispo, ¿sí? Mira, nosotros vivimos momentos duros de pandemia, y luego de la pandemia a Monseñor Roberto, Papa Francisco le pidió que acompañara la diócesis del Callao, y él comenzó a viajar constantemente hacia Lima. Él agarraba el auto y sus 6, 7, 8 horas, le encantaba conducir, conducía muy rápido. En esas tareas y compromisos asumidos, le llegó también otras de Roma, con temas un poco más delicados, y él constantemente viajaba a Roma. Yo recuerdo que le decía: Roberto, cuidado, te vas a quedar por allá, Roberto, ¿qué va a ser de mí? Yo a veces le molestaba así: ¿qué va a ser de mí? Estamos trabajando juntos. Él me decía: no te preocupes, siempre habrá algo que ir haciendo. O sea,
me daba la tranquilidad y la seguridad de que iba a continuar yo siempre mi servicio pastoral, con él o con otra persona, iba a continuar. Y en una de esas, yo recuerdo que eran ya como la invitación para que vaya al dicasterio. Él se iba como en abril del 2023, yo me reúno en noviembre, finales del 2022 ya, y le digo: Roberto, ¿sabes qué? No te olvides de que a mí me gustaría estar en Roma y abrazar a un papa, ¿no? Y él me agarra y me dice: pues dame un abrazo, ¿no? Y nos abrazamos fuerte, reímos. Fue la última vez que presencialmente y en un espacio nuestro conversamos mucho sobre la diócesis, sobre mi persona, sobre mi trabajo, sobre mis estudios. Creo que es importante decirlo: si yo he concluido un doctorado en sociología es gracias a él también, que me ofreció hacer este estudio, que me impulsó porque sabía que las cualidades estaban y no era más que tomar la decisión. Nunca él pensó ni que iba a ser obispo, ni que iba a ser cardenal y menos papa, pero nunca dejó de prepararse para ser un buen servidor de nuestra iglesia. Y creo que esto es importante. Muy estudioso, muy disciplinado, muy comprometido con lo que se asuma, pequeño o grande, y siempre deseoso de servir mejor a nuestra iglesia. Creo que eso hay que recordarlo y caracterizarlo en él, ¿no? Cuando escuchaste Habemos Papa y viste la imagen de Monseñor Prevost, era él. Sé que hay emociones encontradas, pero más allá del impacto, quizás algo pensaste como lo que le espera, en el trabajo que le espera, el desafío que le espera como papa, como pastor para animar a nuestra iglesia. ¿Pudiste pensar en eso? Porque tú lo conoces bastante bien. Carmen, sí, dentro de las muchas entrevistas que me han hecho, pocos profundizaron en esto y creo que es importante mencionarlo. Sí, la alegría fue grande, el entusiasmo, no, pues se salía el corazón, se salían las lágrimas, yo feliz porque de verdad, y por eso traía esta anécdota, yo cuánto no he deseado, porque son muchos años sirviendo a mi iglesia, y Monseñor Tito Solari, si me va a escuchar, lo sabe, yo también en algún momento se lo expresé, son tantos años sirviendo a mi iglesia y yo me sentía en algunos momentos hasta decepcionados porque pues falleció mi esposa y Monseñor Tito estuvo y me supo acoger en ese momento de dolor también junto a otros hermanos sacerdotes y obispos, por supuesto. Y entonces yo sentía como que mi iglesia de repente no me daba ni siquiera una caricia, ¿verdad? Yo sentía esto. Tu pregunta me hace llevar a esto. Yo sentía que mi iglesia pues no terminaba de ser generosa conmigo. Cuando hablo de mi iglesia en general, y no estoy pidiendo nada, solamente que yo tenía ese sentimiento. Entonces cuando yo supe que Roberto era obispo, era nombrado papa, pues yo sentí el regalo más grande, hermoso y bello que mi iglesia me estaba dando. Yo creo que las lágrimas vinieron por allí. Porque cuando mi esposa falleció, perdón que traiga esto personal al espacio, cuando mi esposa falleció, un padre italiano que ahora volvió a Bérgamo, fue director del seminario, padre Sergio Gamberoni, que lo quiero muchísimo y lo recuerdo ahora. Padre Sergio me decía: César, tú no sabes lo que el Señor quiere con este acontecimiento. No, en este momento sí, si quieres reclama, reniega, todo, pero tú no sabes lo que Él quiere para ti. Y de verdad que yo no lo sabía. Porque ante la muerte de mi esposa es que yo vuelvo a mi país. Y es en mi país que acontece todo lo que ahora yo les estoy compartiendo. Y no digo que aquí no viví experiencias muy hermosas y muy lindas también a nivel de conferencia, porque yo participaba de los encuentros con los vicarios pastorales, de los pocos laicos que éramos promovidos, en este caso por Monseñor Tito, para estar en ese espacio que también era de sacerdotes. Pero es el momento del anuncio de Roberto Prevost que confirma que mi iglesia pues no se había olvidado de mí y que no solamente era una caricia, sino todo un abrazo que me daba al escuchar que Roberto era el nuevo Papa León XIV. Cuando decimos León XIV, pues ya es un cambio todo muy grande. Entonces él ya sale como Papa, ¿no? Quizás entró como cardenal, sale como Papa y sus primeras palabras son: la paz sea con ustedes o la paz sea con nosotros. Entonces ahí ese mensaje, ¿cómo lo interpretas? Y todo el discurso inicial, ¿no? Porque además hace una referencia en español a su diócesis. Mira, yo te añado la paz, sí,
pero a todos. Y él lo repitió como 3 veces. Y quienes conocen de Sagrada Escritura saben que si una palabra se repite 2 o 3 veces, es que esa palabra es importante. Recuerdan la conclusión del Evangelio de Mateo, de Lucas, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Yo estaré con ustedes. Vayan y hagan a todos discípulos, enseñen a todos. ¿Sí? Ese todos para Roberto es importante, y yo hice esta lectura, que solo no va a ser su pontificado, y seguro que lo vamos a ir conociendo poco a poco. Yo le hablaba de los equipos diocesanos, tanto en Cochabamba como en Chiclayo. Yo les hablaba de los equipos parroquiales. Yo estoy seguro que Roberto continuará la experiencia del Papa Francisco, que constituyó un equipo de cardenales para que le asistiera en el pontificado. Yo estoy seguro que eso también Roberto hará, y en otras instancias. Y seguro que habrán también allí no solo cardenales. Ojalá no peque en esto, pero estoy seguro que así como constituyó laicos, sacerdotes y religiosos, seguro que también habrán presencia de mujeres en estos espacios. Segundo, cuando él nos acerca con el saludo, su paz, también nos recuerda algo fundamental que es muy agustino. Él coge la frase de Agustín y la digo completa: para ustedes obispos, con ustedes cristiano. Y él toma esta segunda parte, con ustedes cristiano. Es porque él es el Papa que también, al continuar lo que inició Francisco desde la sinodalidad, nos está diciendo que va a estar con nosotros en todo este esfuerzo de pontificado. Y lo ha ido expresando en estas pequeñas salidas que ya ha tenido, ¿verdad? Muy cerca de Roma, con el gesto de la niña, con el mensaje a los comunicadores el día de ayer creo que fue, hoy yo me sé comunicar, hoy, ¿no? Con mensaje a los comunicadores, donde les dice que hay que desarmar lo que comunicamos, porque a veces eso puede comunicar violencia. Esto es importante, porque también los involucra, ¿no? Se preocupa por los que están incluso como rehenes, están presos, y él se siente involucrado en esta realidad. Ese es Roberto, y este es el Papa León XIV, que está buscando y está queriendo comunicar a través de su mensaje la cercanía y las orientaciones pastorales que quiere, porque ya me estaba olvidando, a sus hermanos cardenales, allí al día siguiente en su primera celebración eucarística les exhorta a que hagamos de manera conjunta todo este pontificado. No dice lo voy a hacer, nos toca hacerlo, les invita a que asuman también ellos ese compromiso. Creo que ahí está la clave de su pontificado. Mencionas mucha sintonía con el Papa Francisco, ¿no? Y tendrá relación que ambos han vivido la realidad y la pastoral de Latinoamérica. ¿Será que en Latinoamérica también le está dando algún modelo a la Iglesia Universal? Yo creo que Roberto se hace desde las misiones en Piura, en el norte, también del país, un poquito más al norte de Chiclayo. Se hace desde esa realidad de sufriente, ¿sí? De necesidad, en términos de Francisco, de periferias existenciales, pero también geográficas. La cercanía de Francisco con las villas, como la cercanía de Roberto en los pueblos jóvenes, que es muy similar. Esos son los términos de repente sinónimos, tanto en Argentina como en Perú. Esa cercanía toca definitivamente la vida de la persona, porque también yo la he vivido, ¿sí? Y eso va definiendo también lo que es Roberto, no solamente como persona, sino en su actuar como pastor, como lo hizo con Francisco. Entonces yo creo que no solamente es continuidad de lo que Francisco fue haciendo, sino su ser pastor, su ser misionero, su ser agustino. Como agustino nosotros tenemos la comunión, ¿sí? La comunidad, una sola alma y un solo corazón. La espiritualidad, que es la interioridad como riqueza también del ser agustino, así como el discernimiento para los jesuitas, la interioridad para los agustinos. Pero también la amistad. Por eso yo le hablo de amigo y de hermano, porque la amistad es parte del carisma también de los agustinos. Y Roberto es amigo también, y lo será con todos. Perfecto. Y ya vamos concluyendo, entonces, como has dicho, él está dando mensajes, ¿no? Cada día nos da una muestra de lo que quizás vaya marcando su pontificado. Es muy pronto para decir eso, pero lo que ya has visto, por ejemplo, la elección del nombre y el escudo que tiene con su lema que él escogió, In Illum Uno. No sé si nos podrías... Mira, ese es el mensaje que él asume cuando es obispo de Chiclayo. Y es claro,
O sea, somos uno en Él, somos uno en Cristo. Y su mensaje es cristológico. El primer mensaje que Él nos comunica cuando es elegido Papa es cristológico. Pone a Cristo por delante. Incluso en la homilía, en su primera homilía, Él termina mencionando, si no me equivoco, a un padre de la iglesia, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, si no me estoy equivocando, perdón mi memoria, y él menciona allí, haciendo referencia a este padre de iglesia, de que no estamos sino para comunicar a Cristo y para que nosotros desaparezcamos propiamente, ¿sí? O sea, no es Roberto, es Cristo, y que Roberto poco a poco disminuirá para que Cristo sea anunciado y comunicado. Esto es un pontificado, esto es clave. Creo que debemos entenderlo nosotros en esta lógica. La lectura de esa su primera homilía me llegó fundamentalmente al corazón, porque entonces cuando hablamos de León XIV, dos referencias. La que él dice, hay un contexto como fue el de León XIII, de industrialización, de cambio de época, de situación difícil para nuestra iglesia, porque la industria pues había dejado atrás todo el tema del campo, ¿sí? La agricultura, y ahora la persona, hombre y mujer, se veía envuelto en unas injusticias por un salario, por un horario, por un tiempo. Y León XIII, este Papa también de Reforma, el de las cosas nuevas, el de la Rerum Novarum, el de la primera encíclica social, es un referente también, y lo ha dicho, en un contexto virtual, en un contexto donde la inteligencia artificial está marcando un derrotero para nuestra iglesia que todavía no estamos conociendo. Y él se ubica también en esa realidad y él viene a aportar allí. Pero yo también hago otra lectura, que él lo menciona sin decirlo, porque la otra lectura es que este fraile León, gran amigo de Francisco de Asís, es el que hace la síntesis y es el que continúa lo que Francisco quiso, ¿no? Francisco de Asís allá en el siglo XIII. Yo estoy seguro que Roberto también hará no solamente una síntesis, sino llevará adelante todo aquello que Francisco quiso compartirnos y que realmente se generará en él pues las concreciones de lo que nosotros como iglesia deseamos. Finalmente, bueno, en un mes hemos tenido una revolución a nivel de nuestra iglesia, la enfermedad de nuestro Papa Francisco, su muerte, y ahora tenemos un nuevo Papa. ¿Cómo deberíamos recibir esta nueva animación de la iglesia, ¿no? Encabezada por León XIV? Con mucha esperanza. Yo recuerdo que en un momento estábamos conversando con Roberto, Monseñor Roberto, ahora León XIV, y había llegado como una acusación de que yo estaba compartiendo algunas orientaciones teológicas que no eran las de iglesia. Y yo le decía a Roberto, lo único que yo comparto es la teología de la esperanza. Y él también compartía esto conmigo, ¿no? Yo creo que con mucha esperanza hay que mirar este inicio de pontificado con la singularidad de lo que es Roberto, pero también con el respeto a la continuidad de Francisco. Nos vienen tiempos difíciles, como cada época lo ha tenido, pero con la invitación que él nos hace, todos organizados, todos de manera articulada, todos entendiendo que somos corresponsables de la misión, podemos salir de esta situación y de seguro anhelar tiempos mejores, ¿sí? Porque bueno, esa es la experiencia del reino. El ahora, pero todavía no, es el esfuerzo que de manera conjunta queremos lograr para ser hermanos, para hacer esa iglesia pueblo de Dios, para hacer esa iglesia de repente cuerpo de Cristo articulada, orgánicamente, en sinergia, y para hacer también esa iglesia templo del Espíritu Santo que no desdice de esa iglesia también de comunión, que es lo que Roberto desde el primer momento quiso compartir a Chiclayo y estoy seguro que quiere compartirlo ahora a la Iglesia Universal. Muchísimas gracias, César, y como sé que varios quisieran saber si ya te respondió el mensaje de felicitación, o entendemos que ha tenido un cambio muy trascendental, entonces sí, pero les queda la duda. Sí, no, yo creo que pues no solamente cambiará número, cambiará correo, ustedes saben que son cuestiones propias de este camino. Lo único que tengo la certeza de que me leyó el mensaje, no he tenido una respuesta.
Yo estaré yendo, si está bien y Dios quiera, para septiembre a Roma, y ojalá que en ese encuentro pues pueda responder la inquietud que ahora tienen. Muchísimas gracias, César. Agradezco la visita y toda la colaboración. Bienvenido a Cochabamba, Bolivia nuevamente, y a seguir caminando en estos caminos de pastoral, de ayuda tanto a nuestra iglesia. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero muchísimo a Cochabamba. Tengo 3 hijos cochalas. He vuelto porque quiero estar más cerca de la familia. No he dejado, por supuesto, el trabajo del CELAN. Desde aquí voy haciendo toda la misión que me ha encomendado el Consejo Episcopal Latinoamericano. Ya la próxima semana salgo para Panamá para un encuentro que es la Semana del Clima, en ruta a la COP30, a la cual voy a participar allí en Belén, en Brasil. Así que para servirles y colaborarles mientras pueda aquí en esta tierra hermosa que es la Llacta, como se dice en quechua. Muchas gracias. Gracias, Carmen.